iba a aplaudir, ¿viste? Sí, Ya directamente se le me damos ca- un aplauso, Sí, ¿no? dale. Merece esto. Bienvenida, bienvenida. En una semana tan especial, Día de la Independencia, vamos a tener el 9 de julio. Bueno, agradecerte que estás acá y preguntarte cómo nace el concepto de patria en nuestro país. ¿Cuándo nace? Bueno, el concepto de patria ya lo podemos rastrear históricamente en el siglo XVI, no es nuevo. Patria viene de pater, ¿no? De la tierra de los padres, también muy patriarcal el término, esto del pater familia. En el Imperio Romano, el pater familia, la máxima y única autoridad de vida de toda esa familia. Entonces, un poco la idea de patria fue entendida como el lugar de tu padre, de tus padres, después empezó a decir. Se va reconfigurando ese concepto a lo largo de los procesos revolucionarios, porque con la idea ya de Miranda, de Martí, de Bolívar, de San Martín y otros, la patria no se pensó solamente en el límite y la frontera de lo que los españoles habían delimitado como el virreinato, por ejemplo, sino que se empezó a pensar una patria mucho más amplia, que tiene que ver con todas las vivencias, la historia de luchas, la historia de sufrimiento que vivimos en común muchos pueblos. Entonces, para hablar de patria podemos hablar del concepto muy viejo, sin embargo, hay una reconfiguración en los procesos revolucionarios y luego tenemos a lo largo del siglo XX y de el fines del XIX, principio del XX, toda una nueva mirada de patria, ¿no? Si la patria es la América toda, si la patria es solo el límite, ¿quién implica la patria? ¿No? Hay todo un debate muy interesante en torno a ese concepto. Sí, totalmente. Nosotros estuvimos preguntando en las redes sociales cuál era el prócer favorito de la gente. Me gustaría saber el tuyo. O sea, tenemos próceres súper conocidos, San Martín, Rosas, Belgrano. ¿Cuál es tu prócer favorito? Si hablamos del virreinato del Río de la Plata, sin lugar a dudas, amo a San Martín, un personaje que la verdad que para mí tiene todos los condimentos interesantísimos para pensar nuestra propia historia, ¿no? Porque es un personaje que, hijo de una familia acomodada, que se encuentra acá, que va a Europa a estudiar, pero que sin embargo esto de volver a esa raíz, que un poco también negada por la historiografía, tenemos que pensar quién le dio la teta de niño, cómo se vinculaba con esas comunidades indígenas, qué colores de pieles, qué olores, qué lenguas se escuchaba. Entonces, él vuelve muy comprometido y sabemos que lo dio toda. Y también acá lo recupero porque la misma Buenos Aires lo acusa de traición a la patria, que es algo que nos viene sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Quienes pelean por nuestro territorio, por la soberanía, quienes se levantan en contra de los intereses imperiales, terminan siendo de alguna manera, muchos de ellos, enemigos de la patria. Así que es un personaje que amo muchísimo. Y después no creo en el héroe individual, creo en el héroe colectivo, ¿no? Que hay las y los que hicieron, porque obviamente San Martín ni cruzó solo, ni llevó solo armamento, ni se alimentó a su tropa solo, pero como personaje que representa ese héroe colectivo de la revolución me parece maravilloso. Sí, creo que está en el top 5 Sí. de la gente, me parece. De los de próceres. los elegidos, sí. Tope. Haciendo un revisionismo de la historia argentina, hay personajes que la gente venera y otros que son detestados. El ejemplo de Sarmiento, Rosas. ¿Qué visión, qué opinión tenés acerca de eso? Bueno, ustedes saben que en 1862, ante este primer gobierno del Estado-Nación liberal conformado, porque hay mucho debate cuándo empezó la nación, cuándo empezó la patria, el Estado, qué es el Estado. Que hay que dividir esos conceptos, ¿no? Para Por tenerlo en supuesto. claro. Nación tenemos desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con grupos de personas, comparten cultura, que luchan por determinadas cuestiones. Hoy miren de qué manera está negada el concepto de nación, que nuestra Constitución dice que somos la nación argentina. Y sin embargo sabemos que comunidades originarias hay múltiples naciones en nuestro país. Pero bueno, nuestra Constitución aún niega la existencia. No hacía un pequeño paréntesis, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución boliviana, ¿no? Que ya se plantea como plurinacional. Pero volviendo para este lado, ¿me volvés a hacer la pregunta? Sí, hay personajes Ahí está. que en el revisionismo la gente lo detesta y otros lo veneran y lo tenemos como ídolos. ¿Qué opinión tenés? Ahí estamos. Cuando se conforma la idea de la nación Sí. argentina con Mitre, se escribe la historia oficial. Hay que construir el mito.
somos esto en contraposición a lo que no somos. Entonces, somos argentinos, hablamos español, somos hijos de España, somos... Y ese somos construyó una idea de héroes y villanos. Cuando uno lee los primeros libros de historia, el mismo libro del revisionismo que va a ser el primer escrito de historia, digamos, oficial que hace Mitre, habla de Rosas como un traidor. Y así también va a ir recuperando y negando algunos personajes de la historia. Porque la historia no es una ciencia neutra, la historia es una disciplina construida a partir de sentidos, de ideologías, de posicionamientos, de disputas. Claro, no es exacta. O sea, pasaron... De ninguna manera. De discursos, ¿no? Que no, van uno combatiendo. puede tomar, vos podés tomar el mismo documento y los dos podemos hacer lecturas distintas. Pero sintetizando esta pregunta que vos me hacías, hay una construcción de determinados personajes como enemigos. Sin embargo, cuando uno piensa en esto de la patria, bueno, ¿cuáles son los ideales, los valores o las ideas que uno podría tener en común? Y claramente la idea de independencia, de soberanía, de libertad, debiera ser como un espacio común a partir del que pensemos matices. Sin embargo, ahí unir a Roca en esa idea civilizatoria y no, hace ruido. También hay un lugar que te dicen, bueno, pero es de otra época, hay que leer a los personajes en su contexto. Bueno, no, porque no todos pensaban igual, claro, en ese mismo contexto, en 1880. Entonces, esa idea de héroes y de villanos se fue construyendo a lo largo de toda la historia. Una fecha importante es el 12 de octubre. Acá se ha venerado a Colón. No sé si ustedes saben, pero las asunciones presidenciales se hacían el 12 de octubre. Por mucho tiempo. Mirá, no teníamos. Entonces había una reivindicación y ahí Colón también era un personaje histórico para recuperar, para honrar, para ver los ideales civilizatorios. Y en esa misma línea de civilización o barbarie es en la que escribe otro personaje también controversial de la historia, que tiene que ver con Sarmiento. Y en esa civilización y barbarie, que no es un texto del siglo XIX, sino que hoy mismo seguimos viendo racias por las caras. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires podemos seguir viendo cómo a partir de la cuestión fenotípica, si tenés determinados rasgos, ya sos entendido como sospechoso. Entonces hay una actualización de esos personajes, ¿no? De esas miradas. El discurso que estigmatiza, ¿no? Podemos decir en la actualidad. Hay muchos mitos que nos enseñan en la escuela, como el de French y Beruti repartiendo escarapelas, que si bien sabíamos que era como para identificar quién estaban a favor y no, ¿qué otras secuencias así, mitos, habría que revisar o tener en cuenta que siempre los tenemos tan arraigados que nos enseñan en la escuela y quizás no son tan verídicos? Bueno, ahí tenemos un montón de cuestiones de cómo se contó la historia. Y acá quiero incorporar un concepto que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? A ver. Este concepto es muy interesante, lo va a acuñar una feminista afroestadounidense, y ella dice que, bueno, hay que entender fundamentalmente hablaba del rol de las mujeres, ¿no? Pero dice, no se puede entender solamente a los personajes por el lugar en el que viven. Entonces ahí uno va cruzando, bueno, ¿qué lugar ocupa en ese proceso de racialización? ¿Cuál es su etnia? ¿A qué lugar de alfabetización llegó? ¿Cuál es su sector social? ¿Cuál es su género? ¿Cuál es el lugar que ocupa en el aparato productivo? ¿Es propietario? Cuando uno va cruzando, como en matemática, vas uniendo en ese diagrama, empiezan a salir ahí los personajes. No es lo mismo era ser una mujer blanca, que ser una mujer negra en esta Buenos Aires del proceso revolucionario, aunque ambas muy violentadas por el mismo Estado, ¿no? Ninguna elegía su matrimonio, ninguna podía acceder a estudios superiores. Sin embargo, cuando uno cruza ahí esas categorías interseccionales, una va a estar en mayor desventaja que la otra. Sí. Esto lo nombro porque es muy importante a lo largo de pensar en la historia, que parece una historia de un cuento lineal donde hay causas y consecuencias, y en realidad no hay causas, hay multicausas. Y algunos de los mitos que uno puede recuperar, bueno, el pueblo quiere saber de qué se trata el 25 de mayo. Y uno puede decir, ¿de qué pueblo hablamos? Porque para ser vecino tenías que ser propietario, hombre, alfabetizado. Con derechos, claro, ¿no? Tenías derechos. Entonces,
También se tituló por mucho tiempo, y a veces a mí me gusta mucho trabajar con los manuales escolares, por mucho tiempo se tituló frases como universales. Entonces el pueblo, ¿y quién es el pueblo? Podríamos arrancar, y eso nos lleva a la interseccionalidad. ¿Quién es? ¿A qué sector social pertenece? ¿Cuál es su lugar cultural de origen? ¿Qué derechos, obligaciones o despojo de derechos tiene? Entonces ahí, con esa categoría, podemos ir cruzando a lo largo de la historia muchísimos. Otro gran mito... Ay, me encanta esta parte. Está buenísimo. El de, bueno, voy para atrás, al 16. La independencia fue la voz unísona del deseo. No, la independencia estuvo boicoteada hasta el último minuto. Buenos Aires estaba boicoteando el proceso. Había una enemistad permanente. Tanto Güemes, San Martín, mandaban cartas como diciendo, muchachos, apuremos esto, es urgente. Güemes y todas las montoneras y esas las bomberas, todos los movimientos revolucionarios que sostenían ese territorio, que no hablamos del norte, también otro mito. Güemes es el defensor del norte. No, el norte no era eso. El virreinato del Río de la Plata llegaba hasta lo que hoy es conocido como el Perú. Entonces cuando uno, mira qué bueno, me acordé del mito. Cuando uno dice es el defensor de la frontera norte, sigue pensando con la cabeza de este Estado-nación construido a partir de fines del siglo XIX. Entonces, ahí también tenés otro mito. Y la otra, y ahí paso la palabra, es a partir de la generación del 80, fuimos civilizados, entramos en el progreso, se ordenó el territorio, comenzamos a ser un territorio reconocido por las potencias. Otro gran mito, que hasta hace un tiempo un presidente argentino decía, tenemos que volver a la Argentina de la generación del 80, ¿no? Que lo siguen sosteniendo. Ese es el otro gran mito, me parece que nos sigue poniendo en el lugar de la dependencia. Sí, de los grandes terratenientes de esa época, ¿no? Pellegrini, Juárez Elman, digo, todas esas familias. Sí, como para cerrar, Cari, preguntarte, estamos siguiendo esta línea de las fechas patrias, preguntarte para vos, ¿qué fecha patria falta en nuestro calendario? O habría que inventar alguna como Habría que inventar alguna. cumplir eso. O algún hecho histórico que vos digas, esto merece ser destacado. Sí, te maté, ¿no? Bueno, Toda igual, la data que debe estar pasando por ese cerebro ahora. A mí me está parece mil. que hay que pensar, tal vez en relación a algunos datos de Juana o de Remedios, alguna fecha que reivindique el rol de las mujeres y de todos los sectores subalternizados en la historia para pensarlos, ¿no? Como la recuperación de esas voces que no aparecen. Porque no hay ninguna mujer, ¿vieron? En las efemérides que sea reconocida, ni ninguna figura de los pueblos originarios que se reivindique. Entonces, tal vez, si me dan la chance de inventar, podríamos pensar ahí. En contraposición capaz que al 12 de octubre, no sé, Puede podríamos ser, pensar. Vamos a cranear un proyecto. Tenemos que hablar primero de una historia totalmente eurocéntrica que indudablemente racializó y negó a todas las identidades no blancas, no europeas, no hegemónicas, no ricas, no propietarias. Entonces, hay una gran cantidad de personajes que creo que tenemos que seguir revisando en esa historia insurgente de todas las y los que no tienen voz. Hay algunos de los que sí podemos reconocer, ¿no? Mujeres como Juana, como Macacha, y tantas otras que pelearon en los procesos, Remedios del Valle, pero hay tantos otros que ni siquiera les ponían el nombre en los partes. Y sin embargo, cuando uno va recuperando el proceso, decís, acá no se pudo haber dado esta situación si no hubiese una masa de pueblo que estuvo súper presente. Y ya que estamos en esta tierra de Almirante Brown, un personaje que no se estudia ni en el profesorado en profundidad, es Guillermo Brown, que ahí tenemos todo otro capítulo y una historia para Mira, hablar. justo Falta una de las reivindicar. preguntas que Sí. habíamos craneado con mi compañero era preguntar justamente qué importancia tiene el Almirante Brown para nuestra patria. Así que sí, no sé, capaz que es muy amplio, pero si los podés resumir un poquito estaría buenísimo. Yo no sé si nuestro público conoce su historia, es larguísima y es televisiva, es para una película la vida. Me gusta eso, Es armar algo. terrible su vida, porque de niño, él, nace en Europa, obviamente, en Irlanda,
A los 10 años termina en Estados Unidos con el papá muere, él queda niño solo, se empieza a los 11 años a trabajar en flotas ahí en el Caribe, lo toman preso, para resumir, lo toman preso los franceses, los ingleses, va a tener más juicios y encarcelamientos. Y una cosa interesante, cuando él, se casa, elige un lugar para vivir, viene al Río de la Plata y realmente se enamora de la causa, porque acá también hay un montón de visitantes en los puertos que eran piratas, o eran negociantes, o eran espías de la corona, pero acá creo un poco también juega la disputa Irlanda-Inglaterra. Él adoró la causa de la independencia y aparte un estratega terrible. Hizo con muy poco, porque acá nunca tuvimos una flota importante, pero hizo de su vida un corolario increíble. No solo peleando por distintos procesos de independencia, sino que también acompañó con una ética increíble a otros revolucionarios. Es un personaje también para rescatar y también muy poco conocido, porque cuando uno charla con los estudiantes de la secundaria nunca ven y vivís en el municipio que lleva su nombre. Así que me parece que es un personaje para recuperar. Es que está bueno lo que decís, materia pendiente eso de traer a Guillermo Brown a las escuelas, a las aulas, más que... Bueno, ahí segunda parte de lo que fue la entrevista a Karina, le agradecemos porque vino a estar presente acá en este programa, en una entrevista exclusiva. Bueno, seguimos el momento...